El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en el Evangelio de según San Juan, capítulo 1, y vamos para el verso 29 en adelante. Preste atención a esta explicación. Ninguno de los evangelistas anteriores, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, tiene tanta importancia en su acercamiento y relación con Jesús como lo tiene Juan. Juan ahora nos va a contar a nosotros algo muy interesante del testimonio de Juan el Bautista. No estamos hablando del mismo Juan. Juan el Evangelista está hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista va a presentarnos un testimonio. Ya nos contó Juan el escritor, nos contó el interrogatorio al que fue sometido Juan el Bautista cuando llegó la comisión de sacerdotes y levitas procedentes de Jerusalén y enviados por las autoridades judías. Todas las preguntas que le hicieron. Ahora Juan el Bautista, va a contar en sus propias palabras qué fue lo que sucedió. Y Juan el evangelista, Juan el cronista, nos va a describir y nos va a decir esto, que es interesante. Dice: al siguiente día, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he ido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo baja y reposa es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Tremendo testimonio que nos relata Juan el cronista aquí, respecto de las palabras, de la experiencia y del testimonio de Juan el Bautista. Recordemos que les estaba explicando en reflexiones anteriores que Juan el Bautista y Jesús eran familiares entre sí, eran primos y se llevaban más o menos unos 6 meses de diferencia en edad. Juan el Bautista era mayor que Jesús. Pero aquí hay un dato interesante que él dice que él no lo conocía. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo baja y reposa es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, que el bautismo que Juan el Bautista está ofreciendo a las multitudes que están llegando presurosas y corriendo hasta el río Jordán, convencidos de sus pecados y con deseo de cambiar, y frente al discurso desafiante que él les hacía de hacer frutos dignos de arrepentimiento, las multitudes seguían llegando y él los bautizaba en agua. Pero él reconocía que venía alguien, pero no sabía todavía quién era, no le había sido revelado. Es interesante, ¿eh? Es interesante que esto no se manejó a nivel de familia como un secreto divino, que había que hacerlo circular ahí entre la familia y decir que es que aquí está el que viene del cielo y este es el que va a salvar y este es el que va a hacer que la humanidad tenga esperanza de salvación. No, llega un momento cuando ya son adultos, están ejerciendo el ministerio. Juan está arrancando como ese gran profeta, está llevando el mensaje por las regiones, mensaje de arrepentimiento, y las gentes están yendo a bautizarse en señal de arrepentimiento, no en cambio de religión, sino de arrepentimiento, porque a veces la gente cambia de religión como cambiar de ropa, pero no hay cambio de vida, no hay arrepentimiento, no hay un estilo de vida diferente, no hay algo que realmente impacte a los demás, que conmueva a los demás por ese cambio de vida, no. Pero estas personas que estaban siguiendo a Juan estaban experimentando este bautismo. Así que Jesús ahora aprovecha que está la multitud, y en medio de la multitud él ve a alguien y tiene una visión y ve que desciende sobre ese alguien que viene
es el Cordero de Dios, que es Jesús, que desciende el Espíritu Santo sobre él. Y ahí es cuando él es revelado, cuando él queda completamente convencido y persuadido que viene hacia él aquel del cual él había estado predicando y pregonando, que detrás de él vendría alguien que él mismo no sería digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de Jesús. Extraordinario, ¿verdad? Por eso dice, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Esa declaración tiene que ver con la existencia del Dios hecho hombre, tiene que ver con la existencia del Jesús que existe desde antes de la creación, del Dios que se manifiesta en los hombres a través de Jesús y se hace hombre. Por eso dice que existía antes que yo, porque si lo tomásemos en el sentido literario humano, pues primero nació Juan y luego nació Jesús, hablando en términos de nacimientos humanos y de niños. Pero él no está hablando de un nacimiento humano, él está hablando de una preexistencia de Jesús, como el Dios, como el verbo que dice en el capítulo 1, ese principio, los primeros versículos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es decir, era la palabra, esa palabra expresada, esa palabra manifestada que existía desde la eternidad. Así que también Juan declara entonces que esa manifestación del Espíritu Santo que bajó del cielo como una paloma y reposó sobre Jesús es lo que le trae la revelación y la convicción a él, que está frente al Mesías y por lo tanto él tiene que obedecer al pedido de Jesús de bautizarse. Pues claro que es una contradicción muy grande para Juan, porque Juan está bautizando pecadores arrepentidos y Jesús no es ningún pecador. Entonces, ¿por qué viene a mí? Podría pensar Juan. ¿Por qué viene a mí para que yo lo bautice? Y se opone, y Jesús le insiste que tiene que hacerlo para que se cumpla la justicia, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Jesús vino para darnos ejemplo, para mostrar que nos ama y abrirnos el camino. Amigos, estas reflexiones son muy interesantes. Yo espero que ustedes le estén prestando atención a cada palabra, por ocupados que estén, oficios que tengan y lo demás. Detengan un momento, estos son unos breves minutos, escuchen con reverencia y con devoción, porque seguramente algo de esto va a tocar su mente y su corazón para tomar una dirección correcta respecto de lo que debe hacer con su vida en el acercamiento a Cristo Jesús. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Hoy la tomamos con agradecimiento, la llevamos a nuestro corazón y queremos que se vuelva vida en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.
El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos para el verso 29 en adelante. Preste atención a esta explicación. Ninguno de los evangelistas anteriores, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, tiene tanta importancia en su acercamiento y relación con Jesús como lo tiene Juan. Juan ahora nos va a contar a nosotros algo muy interesante del testimonio de Juan el Bautista. No estamos hablando del mismo Juan. Juan el Evangelista está hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista va a presentarnos un testimonio. Ya nos contó Juan el escritor, nos contó el interrogatorio al que fue sometido Juan el Bautista cuando llegó la comisión de sacerdotes y levitas procedentes de Jerusalén y enviados por las autoridades judías. Todas las preguntas que le hicieron. Ahora Juan el Bautista, va a contar en sus propias palabras qué fue lo que sucedió. Y Juan el evangelista, Juan el cronista, nos va a describir y nos va a decir esto, que es interesante. Dice: al siguiente día, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he ido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo baja y reposa es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Tremendo testimonio que nos relata Juan el cronista aquí, respecto de las palabras, de la experiencia y del testimonio de Juan el Bautista. Recordemos que les está explicando en reflexiones anteriores que Juan el Bautista y Jesús eran familiares entre sí, eran primos y se llevaban más o menos unos 6 meses de diferencia en edad. Juan el Bautista era mayor que Jesús. Pero aquí hay un dato interesante que él dice que él no lo conocía. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo baja y reposa es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, que el bautismo que Juan el Bautista está ofreciendo a las multitudes que están llegando presurosas y corriendo hasta el río Jordán, convencidos de sus pecados y con deseo de cambiar, y frente al discurso desafiante que él les hacía de hacer frutos dignos de arrepentimiento, las multitudes seguían llegando y él los bautizaba en agua. Pero él reconocía que venía alguien, pero no sabía todavía quién era, no le había sido revelado. Es interesante, ¿eh? Es interesante que esto no se manejó a nivel de familia como un secreto divino, que había que hacerlo circular ahí entre la familia y decir que es que aquí está el que viene del cielo y este es el que va a salvar y este es el que va a hacer que la humanidad tenga esperanza de salvación. No, llega un momento cuando ya son adultos, están ejerciendo el ministerio. Juan está arrancando como ese gran profeta, está llevando el mensaje por las regiones, mensaje de arrepentimiento, y las gentes están yendo a bautizarse en señal de arrepentimiento, no de cambio de religión, sino de arrepentimiento, porque a veces la gente cambia de religión como cambiar de ropa, pero no hay cambio de vida, no hay arrepentimiento, no hay un estilo de vida diferente, no hay algo que realmente impacte a los demás, que conmueva a los demás por ese cambio de vida, no. Pero estas personas que estaban siguiendo a Juan estaban experimentando este bautismo. Así que Jesús ahora aprovecha que está la multitud, y en medio de la multitud él ve a alguien y tiene una visión y ve que desciende sobre ese alguien que viene, que es el Cordero de Dios, que es Jesús,
que desciende el Espíritu Santo sobre él. Y ahí es cuando a él le es revelado, cuando él queda completamente convencido y persuadido que viene hacia él aquel del cual él había estado predicando y pregonando, que detrás de él vendría alguien que él mismo no sería digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de Jesús. Extraordinario, ¿verdad? Por eso dice, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Esa declaración tiene que ver con la existencia del Dios hecho hombre, tiene que ver con la existencia del Jesús que existe desde antes de la creación, del Dios que se manifiesta en los hombres a través de Jesús y se hace hombre. Por eso dice que existía antes que yo, porque si lo tomásemos en el sentido literario humano, pues primero nació Juan y luego nació Jesús, hablando en términos de nacimientos humanos y de niños. Pero él no está hablando de un nacimiento humano, él está hablando de una preexistencia de Jesús, como el Dios, como el verbo que dice en el capítulo 1, ese principio, los primeros versículos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es decir, era la palabra, esa palabra expresada, esa palabra manifestada que existía desde la eternidad. Así que también Juan declara entonces que esa manifestación del Espíritu Santo que bajó del cielo como una paloma y reposó sobre Jesús es lo que le trae la revelación y la convicción a él, que está frente al Mesías y por lo tanto él tiene que obedecer al pedido de Jesús de bautizarse. Pues claro que es una contradicción muy grande para Juan, porque Juan está bautizando pecadores arrepentidos y Jesús no es ningún pecador. Entonces, ¿por qué viene a mí? Podría pensar Juan. ¿Por qué viene a mí para que yo lo bautice? Y se opone, y Jesús le insiste que tiene que hacerlo para que se cumpla la justicia, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Jesús vino para darnos ejemplo, para mostrar que nos ama y abrirnos el camino. Amigos, estas reflexiones son muy interesantes. Yo espero que usted le esté prestando atención a cada palabra, por ocupados que estén, oficios que tengan y lo demás. Detengan un momento, estos son unos breves minutos, escuchen con reverencia y con devoción, porque seguramente algo de esto va a tocar su mente y su corazón para tomar una dirección correcta respecto de lo que debe hacer con su vida en el acercamiento a Cristo Jesús. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Hoy la tomamos con agradecimiento, la llevamos a nuestro corazón y queremos que se vuelva vida en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.